Muy buenas a todos, hermanos. Nuevamente aquí con ustedes, Keter Ramírez, para dar otro mensaje rápidamente porque estoy trabajando. Por ahí me estaban diciendo que la cámara se mueve mucho, así que vamos a intentar hoy hacerlo de una manera en la cual no se mueva tanto la cámara para más comunidad para ustedes. Estoy grabando con un teléfono, por eso que a veces es un poco incómodo, es un poco difícil y bueno, Dios me inspira y los mensajes son un poco improvisados, pero hay que obedecer el mandato. Aprovechar que estoy solo en el trabajo para grabar este video y quiero hablar hoy sobre un tema importante, ya que estaba hablando sobre el nuevo nacimiento en un video anterior y hablé sobre las personas que no cumplen con las dos demandas de Marcos 1.15, estar cambiando la disposición mental y confiando en el buen mensaje. Y dije que hay personas que Dios las suelta, que están en el llamado y Dios las suelta. Recordemos que muchos son los llamados y pocos los escogidos, y la mayor parte del pueblo evangélico el día de hoy está en el llamado. No han sido escogidos porque no cumplen con las dos demandas de Marcos 1.15. Sin embargo, ellos sienten la presencia de Dios, ellos leen la Biblia, tienen revelación de algunas partes de la Biblia, aunque no toda, y la más importante que es la salvación no la tienen o no la quieren creer muchos de ellos. Muchos de ellos viven una vida farisea. Sin embargo, están en el llamado, y el llamado es un momento muy especial de la gracia de Dios derramada sobre una persona, que Dios quiere que esa persona sea salva, Dios quiere que esa persona lo conozca. Entonces Dios le permite a través de su gracia a esa persona comunicarse con él a pesar de que su espíritu sigue muerto porque no ha nacido de nuevo, y le permite a esa persona renovarse en el entendimiento bíblico, renovarse en buscar la santidad de Dios, en amar la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se acerca a esa persona, le impregna de su presencia y pone sus deseos en esa persona. Entonces la persona piensa que nació de nuevo, pero no, porque si no ha cumplido las dos demandas, no ha sido escogido. Dios escoge a aquel que cumple las dos demandas. Dios no escoge de una manera arbitraria porque hace acepción de personas, sino que aquel que cumple las dos demandas de Marcos 1.15, estar cambiando la disposición mental y confiando en el buen mensaje, Dios a esa persona la escoge por fe y es salvo a esa persona y nace de nuevo. Pero hay un límite de tiempo que solo Dios establece con cada persona. Algunas personas duran años en el llamado y terminan creyendo, otras duran años en el llamado y Dios definitivamente la suelta. Suelta a esa persona porque ya Dios sabe que no va a aceptar el llamado, ya sirvió a Dios de alguna manera, porque incluso pueden hasta hacer milagros. Y les puedo comentar casos personales que yo conozco. Había un joven que yo conocía que él duraba días ayunando, orando, y cuando él salía, yo sé que él hacía milagros. Él oraba por enfermos y se sanaban. Incluso había plantas que estaban estériles y él oraba por esas plantas y las plantas daban fruto. Y él le pedía cosas a Dios y Dios se las daba. Tenía una gracia tremenda con Dios y estaba en el llamado. Y un día sencillamente se apartó del evangelio, dejó de orar, dejó de buscar a Dios por una mujer que, bueno, no le convenía y que lo apartó de la palabra. Y bueno, son casos, pues son personas que tienen un llamado muy grande, hay personas que tienen un llamado más grande que otros, pero no aceptan ese llamado y se desvían. Entonces, es importante. Vamos a leer Romanos 12, 1, 2 para que vean que hay personas a las cuales Dios suelta. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo primero de lo que yo quiero hablar aquí es de que el resistir al pecado, el no ser entregado al pecado, no es porque tú tienes mucha fuerza de voluntad, porque tú eres muy santo, porque tú eres muy bueno, porque tú eres, no sé, un ángel de Dios y tú te vas a resistir porque tú eres fuerte, eres duro y tú estás en el bien. No, no es por eso. Aquí dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así que por las misericordias de Dios es que una persona puede resistir el pecado hasta cierto punto, porque los que somos salvos incluso pecamos todos los días. Con la mente siempre hay un mal pensamiento, con los actos también, con la boca. ¿Tú crees que yo a veces no me enojo y digo cosas que no tengo que decir? Claro que lo hago. ¿Tú crees que a veces a mí no se me va la mirada y paso una mujer bonita y yo trato de resistirme, pero se me va? ¿Tú crees que...? Y eso, una persona que se porta bien, que ora, que lee la Biblia, que ayuna y tiene esas cosas, pero a veces cometemos pecados graves. Hay hombres que cometen infidelidades, así sean salvos, que, qué sé yo, se emborrachan, que se fuman su cigarro, que hacen, etcétera, cosas que si un cristiano evangélico de esos que se la tiran de santurrones lo ve, se escandaliza y dice: este pecador impío, te vas al infierno, no sé qué. Pero somos seres humanos, nos desviamos, así como el rey David se desvió y falló. Y hay que hacer una acotación aquí, porque cuando los evangélicos dicen que los cristianos no pecan, solo que cometen errores, que así como lo dijo una persona que me comentó, que acaso los errores no son pecados, los errores son pecados,
Vamos a dar la hipocresía, ¿sí? Error es pecado, no es que cometes un error, es que pecaste. Entonces, hay una manera de pecar por error y hay una manera de pecar entregado al pecado. ¿Qué significa pecar entregado al pecado? Una persona que sencillamente ya no le importa nada, ya no le duele el pecado, que peca y disfruta el pecado en su mente, en su corazón, en su alma y en su espíritu. ¿Ah? Un espíritu muerto, un espíritu que no nació de nuevo es el único que puede disfrutar el pecado. Ahora, el cuerpo, este cuerpo siempre va a disfrutar el pecado, por más santurrón que tú seas, por más que tú ayunes, que ores, que leas la Biblia, etcétera, tu cuerpo siempre va a amar el pecado. Lo puedes adormecer un poco para que se desacostumbre del pecado, pero el cuerpo sigue amando el pecado porque el pecado está dentro del cuerpo, en el cuerpo está, en el ADN está el pecado, como dice Pedro y lo hemos leído varias veces, que no nos libra de las inmundicias de la carne. Quiere decir que la carne sigue teniendo pecado. Ando pendiente, no voy a decir que llegue gente porque estoy solo en el trabajo, pero estoy haciendo este video lo más rápido porque no tengo tiempo y se lo dije a una persona que me comentó el tema de que por qué muevo la cámara. Le dije, mira, porque yo nunca tengo tiempo, trabajo todo el día, después estoy dedicado a mi familia, entonces no es porque me las quiera tirar de que, ay, perfecto, mira cómo es dedicado a Dios. No, yo debería dedicar más tiempo a Dios y a hacer buenos videos, a comprar equipos, etcétera. Pero, bueno, tengo también otras cosas en la vida que tengo que ir apartando poco a poco para dedicarme más a esto. Pero es por las misericordias de Dios que tú puedes resistir el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas cuando están en el llamado, Dios pone una restricción para que no peque de una manera deliberada y despreocupada. Dios pone restricciones en esa persona. ¿Qué pasa cuando la persona no atiende el llamado? Y no atiende el llamado y ya Dios dice, mira, ya no va a atender el llamado. Dios lo suelta. Y por eso yo puse ejemplos. Hay un cantante famoso brasilero que Dios lo sacó de la homosexualidad, duró años en el evangelio y luego se entregó completamente a eso y se volvió transgénero, se mandó a operar, etcétera. No sé si se mandó a operar, pero se empezó a vestir como mujer, etcétera. No quiere saber nada del evangelio. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué se entregan al pecado? Porque Dios lo suelta, porque tuvieron muchos años en el llamado, pero no aceptaron el llamado y Dios lo soltó. O como el predicador ese que tiene un canal de YouTube que se volvió católico y bueno, se volvió católico después de haber sido evangélico durante años y haber defendido la fe evangélica y haber hecho debates con todo tipo de otras doctrinas no evangélicas. Y reconozco que era una persona y es una persona que es muy buena defendiendo la resurrección de Jesús. Cuando viene un ateo a debatir con él, le tumba los argumentos de una manera impresionante, pero se volvió católico. O sea, y vamos a estar claros, o sea, ya una persona que ya conoce el evangelio y se vuelve católica, eso no tiene ningún sentido, ¿no? No tiene ningún sentido. No tengo nada contra los católicos, pero en el mundo evangélico sabemos y conocemos la palabra y sabemos que es una religión falsa. Pues no vamos a entrar en detalles sobre eso, ya en otro video lo haremos. Vamos a Mateo 22:14. Jesús dice aquí, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Sí? ¿Y qué dice Mateo 12, del 43 al 45? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volverá a mi casa de donde salí. Cuando llega la haya desocupada, barrida, adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Aquí Jesús habla de personas que fueron liberadas de espíritus inmundos y luego el espíritu vuelve allá a la casa desocupada y barrida y entra. ¿Qué quiere decir eso? Que es una persona que no cumplió con las 2 demandas después de haber sido libre y el espíritu llegó con 7 peores y el pecado viene a ser peor cuando Dios suelta a una persona. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona que está en el llamado, que Dios la suelte, porque probablemente ya no vuelva a tener la oportunidad de tener un llamado nuevamente, y solo por el llamado es que una persona escucha el evangelio, activa la fe y cumple las 2 demandas de Marcos 1:15, cambiar la disposición mental y confiar en el buen mensaje. ¿Qué es cambiar la disposición mental y confiar en el buen mensaje? Bueno, cambiar la disposición mental es reconocerte primeramente como un pecador que no puede no pecar, que va a pecar hasta el día que muera. Eso es cambiar la disposición mental. La mayoría de los cristianos no quieren hacerlo, están en el llamado y no quieren reconocerse como pecadores. Piensan que son santos y que pueden mantener su salvación a punta de santidad propia y no bajo la santidad de Jesús. Y creer el evangelio es creer el hecho de que Cristo murió por todos los pecados pasados, presentes y futuros, y ya tú no tienes que pagar por ningún pecado y ya Él pagó por todos. Pues no es que cuando el Padre, Jesús y el Espíritu Santo estaban planificando el plan de salvación en la eternidad pasada, dijeron, bueno, mira Jesús, tú vas a morir por los pecados de las personas, pero hasta cierto punto, hasta el punto en el cual ellos conocen la palabra y te aceptan como Señor, pero los pecados que cometieron antes de eso, tú vas a morir por eso, pero ya después lo que cometen después de eso, mira, le vamos a perdonar unos cuantos, pero si se pasan de la raya no le vamos a perdonar más porque son pecados futuros y no sabemos cuáles son. Y le dice Jesús al Padre, bueno, Padre, pero ¿cómo que no son pecados futuros? Si yo sé los que va a cometer antes de aceptarme como Señor, eso también está en el futuro. No, Jesús, pero los que cometa después,
que te acepte como Señor, eso sí no lo sabemos. Sabemos lo que cometen antes, aunque ese momento no ha llegado, pero no sabemos lo que van a cometer después. O sea, eso no tiene coherencia, no tiene lógica. No tiene lógica alguna, ¿me entienden? Entonces, cuando Dios sabe los pecados futuros que tú vas a cometer, los sabe todos. Los que vas a cometer cuando lo aceptas como Señor, los que vas a cometer después que lo aceptaste como Señor, todos. Así que Él murió por todos los pecados. Es muy difícil entender que Dios es Dios y sabe el futuro. Es muy difícil entenderlo, no, porque tú no sabes el futuro. No, tú no lo sabes, pero Dios lo sabe todo. Entonces, aprende, usa la inteligencia. Voy a hacer un video próximamente sobre la sabiduría, porque yo no digo que para ser salvo haya que ser sabio sí o sí. Dios puede revelarle a la persona más poco sabia y necia del mundo el evangelio, pero si tú eres sabio, es mucho más fácil para ti entender el evangelio y ser salvo por el evangelio. Si no lo entiendes, no vas a ser salvo. Tienes que entender el evangelio para ser salvo por medio del evangelio. Y para eso se requiere sabiduría, para entender el evangelio. Entonces, la mayoría de ustedes no son sabios, muchos son inteligentes, pero una cosa es inteligencia y otra cosa es sabiduría. La inteligencia es requerida para las cosas terrenales. Un ingeniero es una persona inteligente, un abogado, un doctor, incluso una persona que no estudió, pero que sabe de todo un poquito. Hay personas que no estudiaron y son mucho más inteligentes que otras que sí estudiaron, saben de todo. Pero eso no te va a servir para entender el evangelio, porque el evangelio requiere sabiduría, y la sabiduría es como la inteligencia que se aplica para la vida, pero la sabiduría de Dios es una inteligencia que se aplica para la vida espiritual. Hay gente que es muy sabia y no es cristiana ni es espiritual, pero es sabia para cosas de la vida. Saben tratar a los demás, saben quién les miente, quién no les miente, cómo moverse, etcétera. Pero la sabiduría de Dios es más profunda porque es una sabiduría espiritual sobre cosas espirituales y sobre todo cosas bíblicas. Si tú no tienes eso, usted no va a entender el evangelio y no va a ser salvo por medio del evangelio. Entonces procure tener sabiduría. Vamos a 2 de Pedro 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Nótese que yo no estoy hablando aquí de ser salvo por obras. Aquí dice que negarán al Señor que los rescató, o sea, el Señor que los llamó, porque sí, en el llamado, aunque no sea salvo, hay un rescate. ¿Por qué? Porque Dios sí cambia la vida de las personas, les quita la depresión, les quita la entrega total a esos pecados en los que estaban. Hay muchos hombres que eran borrachos, que le pegaban a la mujer, que eran drogadictos, que eran ladrones, delincuentes, y Dios los sacó de eso en el llamado. Entonces, ellos niegan, las personas que niegan al Señor que los rescató, porque en el llamado hay muchos rescates. Aquí hablas de eso, no está hablando de personas salvas, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pueden haber sido llamados, pueden haber gozado de la gracia de Dios en el llamado, pero niegan al Señor, quieren hacer mercadería de la fe y no aceptan las dos demandas de Marcos 1:15, no aceptan el llamado de Dios, no van a ser escogidos, serán desechados. Porque si Dios no perdona a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre él, mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo loco abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan con concupiscencias, inmundicia y desprecian el señorío. Aquí habla de los que desprecian el señorío. Yo lo dije en el anterior video sobre el nuevo nacimiento. Un cristiano puede pecar y puede cometer pecados graves, inmoralidad sexual, drogadicción, tomar alcohol, etc. Pero un cristiano salvo no puede negar el señorío. No puede un cristiano salvo decir Jesús no es el Señor. No puede un cristiano salvo decir Dios no existe. No puede un cristiano salvo decir el cristianismo es una mentira. No puede. Si es salvo, no puede. Es imposible. Una vez que fue salvo, no se puede hacer eso. Entonces, aquí habla de los que niegan el señorío, nunca fueron salvos, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayor en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Por esto, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. El profeta Balán, un buen ejemplo. Ese es un profeta que no era falso profeta porque no oía la voz de Dios y decía que lo oía. No, era un falso profeta porque no quería obedecer a Dios. Retaba el señorío de Dios. Dios le dijo, no vayas con Balac, no vayas a maldecir a Israel. Y él fue,
teniendo la esperanza de que Dios le iba a dar permiso de hacerlo y fue por dinero. Es un falso profeta no porque no escuchaba la voz de Dios. Así hay muchas personas que tienen dones y talentos, dicen, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, pero el Señor, ¿qué les va a decir? Apartaos de mí, hacedores de iniquidad, nunca os conocí. Verso 17, estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que le venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. ¿Cuál es el santo mandamiento que le fue dado? Estar cambiando la disposición mental y confiando en el buen mensaje. Reconócete como pecador y cree el evangelio completamente, pero no quieren el santo mandamiento, quieren vivir en santidad en sus propias obras, quieren creer que Jesús pagó una parte de los pecados, pero ellos quieren pagar otra parte, viviendo en santidad. Y entonces, como no obedecen ese santo mandamiento, Dios los suelta y caen en esa vida terrible de concupiscencia. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, es imposible que permanezcan en una santidad decente porque Dios los suelta, porque no quieren obedecer el verdadero mensaje. Y no digo con esto que los verdaderos salvos no pueden pecar, pero tienen una lucha y odian el pecado. En cambio, estas personas, aunque fingen que les duele el pecado, ni siquiera, es más, fingen que viven en santidad y tienen una vida horrible, escondidos, y están entregados a eso y no les duele en su corazón porque no quisieron obedecer las dos demandas de Marcos 1:15. Yo conozco varios que son así, supuestos pastores. Romanos 1, verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Fíjate bien esto: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, fíjate, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Fíjate lo que dice aquí: aborrecedores de Dios. Hay que hacer un paréntesis porque ustedes confunden los que no son salvos, los que son fariseos, a un cristiano que ama a Dios y peca, y lo señalan y dicen que él es el que está metido en este versículo, pero no, porque si no es un aborrecedor de Dios, entonces puede ser una persona que bien está en el llamado, pero está en una lucha, y aún sigue en el llamado, o bien puede ser una persona que ella es salva, pero está en una lucha también, tiene una adicción con el pecado muy fuerte en su cuerpo. Entonces, señalan a esas personas a estar metidas en este versículo, pero este versículo no es para ellos, porque ellos no aborrecen a Dios, no lo aborrecen. Esto es para las personas que estuvieron en el llamado y Dios los soltó. Y entonces son aborrecedores de Dios esas personas, porque ya Dios los soltó, entonces ya no sienten la presencia de Dios, ya no oyen al Espíritu Santo, no sienten su presencia, pero ya están metidos en la religión, ya están metidos en la supuesta iglesia, en la congregación. Hay que aprovechar de hacer desastres entonces, y si era un supuesto pastor, más todavía, porque la gente lo obedece, la gente lo sigue, entonces hay que aprovechar. Y aprovechan de hacer todos esos desastres escondidos, y entonces ocurren ese tipo de cosas, como que hay abusos sexuales dentro de la congregación, como que se roban, hacen negocios, hasta droga. Yo he escuchado testimonios de supuestos pastores que tienen hasta droga metidos en las congregaciones. Entonces, a unos que son mafiosos y todo. No digo que sean todos los casos, a veces simplemente es una persona que lleva una doble vida y ya. Pero ojo con esto, cuidado con esto. Cuidado con esto. Hay personas que sí aman a Dios, no son aborrecedores de Dios y llevan una doble vida porque les da vergüenza, pero están luchando contra ese pecado. En cambio, estas personas de las que se habla aquí son aborrecedores de Dios. El ejemplo es ese, el más importante es ese del cantante que mencioné. O sea, como una persona que fue cristiana y que Dios lo sacó de esa vida, de lujuria, de homosexualidad, etcétera, después se aparta y vuelve a esa vida, pero peor. Está negando el evangelio. Está negando el evangelio, y no estoy diciendo con esto que hay que hacer obras para ser salvo, porque luego pasa lo que pasa con los calvinistas, que ellos te dicen a ti: no, bueno, una persona que pecó es que nunca fue salvo en realidad. Eso es una manera de decir que tienes que hacer obras para ser salvo. Los calvinistas, los bautistas reformados, están igual que los pentecostales. Ellos dicen que si tú caíste en pecado es que nunca fuiste salvo. Mentira, porque el cristiano salvo también peca.
Pero la cuestión está en el corazón. La cuestión está en si ama en la mente, en el alma, en el espíritu el pecado o no lo ama. Porque el cuerpo siempre va a amar el pecado y vas a caer en pecado. Sí, no te estoy diciendo con esto que vas a cometer errores, como dicen los religiosos. Vas a cometer pecados después de haber sido salvo. Pero viene la vara de la corrección, viene la disciplina de Dios que te va a llevar por el carril correcto otra vez. Sin embargo, cuando una persona está en el llamado y Dios la suelta, ya no hay más para dónde agarrar, ya no hay más para dónde agarrar. Yo no sé si Dios alguna vez estuvo a punto de soltarme a mí, no sé, porque yo caí en pecados terribles. Habiendo estado en el llamado, yo fui a una congregación evangélica. Recuerdo que duré varios años. Mira, yo me comportaba, ni siquiera miraba a las mujeres en la calle, nada. Vivía derechito, oraba todos los días, leía la Biblia, etcétera. Y bueno, llegó un momento en que empezaron a ocurrir problemas en la congregación fuerte. Empecé a ver mucha hipocresía, muchas cosas, etcétera. La misma historia de siempre, me aparté de la congregación, pero yo seguía orando y buscando a Dios. Yo seguía en el llamado, porque tu llamado no depende de que estés en una congregación evangélica. Pero empecé a caer en pecados terribles, terribles, borrachera, fornicar con una mujer un día, con otra mujer otro día, con otra mujer otro día. Empecé a caer en cosas horribles. Y había momentos en que yo estaba borracho, en esa vida perdida, y yo decía, porque yo era de los que pensaba que tenías que vivir en santidad para ir al cielo. Y yo decía dentro de mi corazón en momentos así privados, borrachos, Dios mío, ¿cómo voy a hacer yo para ir al cielo? Yo confío en ti, pero ¿cómo voy al cielo? Mira cómo estoy viviendo. Y de repente se activaba una voz en mi cabeza, en mi corazón, era en mi espíritu, se activaba una voz que me decía, confía en mí. Me acuerdo clarito que escuchaba eso dentro de mí. Así tuviera días sin leer la Biblia, sin orar, confía en mí. Pero yo decía, ¿será que esto es mi mente o será que es Dios que me está hablando? ¿Cómo voy a confiar en ti? Mira cómo estoy viviendo una vida desenfrenada, una vida perdida, etc. Confía en mí, me seguía taladrando la mente. Cuando escuché el verdadero mensaje de cambiar la disposición mental y confiar en el buen mensaje, o sea, arrepentidos y creer el evangelio, es lo que ustedes conocen en Marcos 1.15, en la versión Reina Valera. Cuando yo entendí esto, que hay que reconocerse como pecador, ese es el verdadero arrepentimiento, y que hay que creer el evangelio completamente, y no es que tú tienes que hacer algo, yo fui salvo, algo cambió en mí. Y las luchas siguieron y seguí cayendo de vez en cuando en pecado, pero me fui levantando la oración, la palabra, etcétera, y puedo llevar una vida decente con una sola mujer, que es la mujer que amo, viviendo con mi familia, dejando el trago, la borrachera, esa vida desenfrenada que tenía, y puedo confiar, pero yo no estoy confiando que porque yo llevo una vida decente yo me voy al cielo, no estoy confiando en eso, porque mi santidad propia es una basura al lado de la santidad de Cristo. Yo confío en la sustitución de que Cristo murió por mí y su santidad perfecta que supera los cielos me sustituye y mis pecados se van a él en la cruz. Y yo voy al cielo es por eso, no es porque yo le soy fiel a mi mujer y porque ahora no ando en borrachera, ya no ando en fiesta y no ando en lo que no es por eso. Es porque la santidad de Cristo me sustituye, porque todos los días peca uno con la mente, peca uno con las palabras, reacciona mal con la persona, pelea, o sea, ese tipo de cosas son normales. Discute, te dejas hallar por la ira. Puedes vivir una vida decente cristianamente hablando, pero no puedes vivir la vida perfecta de Cristo, pero ya Cristo la vivió y te sustituyó, y la vida perfecta de Cristo está en ti si tú eres salvo, y la vida pecadora tuya está en Él, en la cruz. Entonces, esas son las cosas que ocurren. Bueno, muchas gracias por todo, espero que les haya servido este mensaje para edificar, bendiciones, nos vemos en otra oportunidad, gracias.